Buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Psicología y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencias en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida a los docentes Viviana Ángel Bustos y Andrés Felipe Palacios y a la moderadora Nancy Juliet, quienes nos estarán acompañando con el desarrollo de la charla Niñez y Adolescencia, actualidad de su clínica. Bienvenidos, tienen ustedes la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecerles que nos acompañen hoy en función, digamos, como de este conversatorio. Vamos a compartir un rato donde vamos a conversar alrededor de unos pretextos, ¿cierto? Tenemos entonces a nuestra invitada, ¿cierto? Digámoslo así como invitada nacional. Ella es candidata a doctora en psicología, magíster en psicología, especialista en psicología clínica, los 3 estudios de la Universidad del Norte, psicóloga de la Universidad Metropolitana. También es la subdirectora nacional del campo de psicología clínica del Colegio Colombiano de Psicólogos, COLSIC, miembro internacional de la APA, miembro profesional de la Sociedad Interamericana de Psicología y además es psicoterapeuta. Y también es docente investigadora del programa de psicología de la Universidad de San Buenaventura, sede Cartagena. Le damos el agradecimiento a Viana por acompañarnos en el día de hoy y también va a estar, digamos, conversando a la par con el docente digamos, como de la casa, de la maestría en psicología clínica, psicólogo de la Universidad de San Buenaventura Medellín, magíster en investigación psicoanalítica de la Universidad de Antioquia, candidato a doble titulación en maestría y doctorado en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es docente del programa de psicología de la maestría en psicología clínica de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín, miembro del grupo de investigación estudios clínicos y sociales en psicología y del grupo psicoanálisis y además es psicólogo clínico. Andrés Felipe Palacios y Viana, que no encuentro por aquí el apellido Viana ahorita, nos lo completa, por favor. Vamos a preguntarnos el día de hoy alrededor, digamos, como de 2 momentos evolutivos, ¿cierto? La infancia y la adolescencia, a propósito del estado actual y algunos elementos asociados a la intervención. Le vamos a dar la palabra inicialmente a Viana, posteriormente nos va a compartir, digamos, como sus apreciaciones en torno, sobre todo a la adolescencia, el profesor Andrés, y al final tendremos una sesión de preguntas. Los invito a que durante el evento vayamos a través del chat compartiendo un poco, digamos, como sus inquietudes que nos van a permitir recoger, digámoslo así, como las principales preguntas para poder hacer un debate al final de la charla. Hay unos elementos importantes, digámoslo así, para poder pensarnos cuando hablamos de la infancia y la adolescencia, ¿cierto? Por un lado está, digamos, como los fenómenos emergentes a propósito de las condiciones actuales, ¿cierto? Situacionales, de contexto, idiosincrasia, familia, que viven los niños y los adolescentes. El efecto en los procesos de desarrollo de estos niños y el impacto inmediato o posterior que tendremos de este desarrollo en los que serán nuestros próximos adultos. Ahí hay unos retos que tiene el psicólogo en general, pero sobre todo el psicólogo clínico, de cómo comprendemos nosotros estos fenómenos emergentes, pero también cómo los vamos a intervenir. La idea entonces con este conversatorio es que podamos enlazar algunos elementos, algunas puntadas para tejer al final una conversación en torno a estos temas. Le doy la palabra entonces a la profesora Viana y bienvenida nuevamente. Bueno, buenas tardes para todos. Un placer saludarlos. Esta vez desde Barranquilla, pues por cuestiones de la pandemia, también estamos en esas. Pero bueno, les doy las gracias por estar hoy con nosotros, acompañándonos en este espacio. Ay, muchas gracias por compartirlo.
Bueno, en el día de hoy, pues la verdad he querido más bien como compartir algunas ideas que me han surgido como a propósito de como de este espacio que pensamos hace un tiempo y pues en relación un poquito a lo que he venido como desarrollando en los últimos años a propósito de la formación doctoral, pero también de otros tipos de estudios e investigación en el campo pues, de lo infantil. Si quieres pasar la segunda. Entonces, en ese sentido, pues yo me permití como preguntarme realmente si pudiéramos hablar de una actualidad en la clínica. Digamos, pensando también como algunos elementos que tú acabas de mencionar, Nancy, en relación pues al contexto histórico, al contexto social, al contexto actual, ¿verdad? En que nos encontramos con respecto a la sociedad en general. Entonces, con ese ánimo, pues me he permitido plantear estas dos ideas, puedes pasarlo, estas dos ideas que me permito pensarlas en conjunto o proponerles que pensemos estas dos ideas, en parte desde la investigación, en parte desde ese lugar que tú muy bien mencionas, en el que llevo un tiempo ya, un poco más de 3 años en el Colegio Colombiano de Psicólogos, en el campo de la psicología clínica, y que creo que es necesario pensar la psicología clínica desde un lugar distinto a la psicoterapia. Es decir, la psicoterapia, si bien es el procedimiento predilecto que tenemos en el campo de la psicología clínica, también es importante pensar que la clínica no está allí. Es decir, ese no es el único lugar en el que podemos pensar la intervención desde el campo de la psicología clínica. Es decir, la psicoterapia no es el único instrumento o no es el único elemento que tendremos como profesionales para poder intervenir o pensar la clínica desde nuestros tiempos, podríamos pensar. Y el siguiente punto, un poco que tiene que ver con una reflexión en torno a la formación, y es en relación a pensar que la clínica no está en el lugar de los síntomas. Y digamos, pudiéramos pensar lo siguiente. Yo que he tenido la oportunidad de ser docente pregrado y de posgrado de distintas universidades, sobre todo acá en la costa, me he permitido como pensar o reflexionar que, digamos, como cuál es ese lugar en el que estamos formando o en el que estamos impartiendo o considerando la clínica en la formación. Pareciera que a veces la clínica solamente queda en el lugar de los síntomas o en el lugar de pensar la clínica en torno a los diagnósticos, como si los diagnósticos pudieran resolver el problema, ¿verdad? El problema de la atención clínica, o como si en el diagnóstico solamente quedara la responsabilidad profesional, desconociendo entonces los otros elementos que son necesarios a propósito de una intervención en una psicoterapia, una intervención en un programa particular psicológico, un escenario en un campo, digamos, de la escuela, ¿no? Como recomendaciones desde la clínica. Y este tipo de situaciones me llevan a pensar si realmente estamos haciendo el esfuerzo de llevar la formación al plano real de lo que necesitamos en el contexto de la intervención clínica. Entonces yo creería que con estas dos ideas me voy a permitir pensar algunos elementos a propósito de lo que necesitamos en este momento. Puedes pasar la siguiente, por favor. Bien. Pensando un poco, digamos, como la clínica por fuera del consultorio, yo creería que es importante tener claro que nosotros no estamos por fuera, ¿verdad? De la sociedad como profesionales, no estamos por fuera del problema de salud mental, no estamos por fuera de la salud mental en general. Y este panorama que les presento aquí, digamos, que tiene que ver con la depresión, con la esquizofrenia, con los trastornos afectivos, y con el hecho de que el suicidio es en este momento o hasta el 2018 la tercera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 19 años, yo creería que es un panorama bastante alarmante en términos de la salud mental. Y pensar, digamos, que solamente es viable la psicoterapia, o digamos, desde la salud mental, la psicoterapia es absurdo. Digamos, podríamos pensarlo un poco absurdo en relación a la necesidad que tenemos por fuera, ¿no? A nivel mundial, creería yo. Es decir, la psicoterapia no nos puede bastar
para atender estos problemas o trastornos mentales, solo por mencionar algunos y solo por mencionar algunas cifras. Es decir, seríamos insuficientes para atender 300 millones de personas que tienen depresión. Seríamos insuficientes para atender 21 millones de personas que tienen esquizofrenia. 60 millones que tienen un trastorno afectivo bipolar. Y, digamos, pensar que el suicidio es la tercera causa de muerte en jóvenes es bastante delicado, por muchas razones, digamos, y muchas razones que tienen que ver con el tema de la salud mental en este panorama que podríamos pensar bastante escueto con respecto a lo que sucede en realidad, pero que nos lleva a pensar, digamos, que los trastornos no ocurren porque sí, y ahí sí, digamos, entramos a pensar un poquito desde el plano desde nuestro enfoque de trabajo clínico. Nosotros ya aquí sabemos que para que pueda emerger un trastorno mental han tenido que pasar una serie de dificultades y una serie de implicaciones en el desarrollo infantil, en el desarrollo adolescente, en el relacionamiento con el otro y unos elementos sociales y culturales que han incidido para que este tipo de situaciones se presenten. Entonces no podemos pensar que la depresión son solamente los síntomas y no podemos pensar que la esquizofrenia, los trastornos afectivos y el suicidio es solamente el resultado que es. En esa medida necesitamos empezar a pensar que la salud mental no está en el consultorio, o sea, no solamente está allí cuando llega un paciente, que por supuesto necesitamos formarnos y atender desde la mejor, digamos, desde el mejor procedimiento a esa persona que ha llegado a consultar, sea niño, adolescente o adulto. Pero en términos, digamos, en términos un poco más profundos, no nos podemos quedar solamente con ese escenario del consultorio. O sea, estas personas que tienen estos diagnósticos que yo aquí escuetamente les he presentado, podríamos pensar también que no todos tienen la facilidad o la capacidad de acceder, o que las instituciones o los centros no tienen las facilidades o las garantías para ofrecer los mejores diagnósticos o los mejores tratamientos psicológicos. Todas las personas no llegan. Existen estigmas sociales, culturales, personales, ¿verdad? A propósito del lugar del psicólogo, que también inciden en la atención en salud mental. Entonces, frente a este panorama inicial, no podemos quedarnos con la idea de que la salud mental y la clínica están en el consultorio. Es decir, sería como un escenario bastante escueto con respecto a lo que realmente sucede y cuál es nuestra responsabilidad como profesionales en el marco de la atención en salud mental. Puedes pasar al siguiente, por favor. En ese plano también es muy importante pensar un poquito el tema en nuestro país y esta información de la Encuesta Nacional de Salud Mental, que es del 2015, ya necesitamos una nueva. Seguramente que posterior a la pandemia vendrán unos nuevos resultados. Pero como hasta el momento tenemos estos, el panorama que nos presenta la encuesta nacional hasta el 2015 no es nada alentador. De hecho, es tan preocupante como las cifras que les presenté anteriormente. En ese sentido, tenemos que más del 40% de las personas entre 18 y 65 años han sufrido o sufrirán un trastorno mental. Eso es un poco menos de la mitad de la población en Colombia. Realmente es una cifra bastante alarmante. O sea, estaríamos hablando aquí de cerca de unos 22, 23 millones de personas a nivel nacional. Y adicionalmente a esto, tendríamos que entre el 50 y el 80% de las personas, digamos, eso incluye niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, han sufrido una experiencia traumática. Digamos, si el ministerio tiene, digamos, en esa encuesta una serie de situaciones que pueden entenderse como una experiencia traumática, pero básicamente en una experiencia traumática ha estado en peligro la vida propia, o se ha experimentado el peligro en relación a otro. En este escenario estamos hablando que también tendremos que pensar las circunstancias políticas, sociopolíticas, geográficas, de educación, de acceso, ¿verdad?, a las condiciones favorables de los seres humanos, para pensar también las condiciones que tienen que ver con la salud mental. O sea, no podríamos quedarnos solamente con unos elementos individuales en relación a la salud mental. Eso no significa que estemos negando que hay condiciones particulares, históricas, psíquicas, ¿verdad?,
que inciden, por supuesto, y ahorita lo dijimos, en la constitución de la vida anímica o de la psique o de la salud mental. Pero tampoco podremos negar que hay un panorama, digamos, muy particular a Colombia que tiene que ver con la violencia, de distintas formas en las que se presenta, que también inciden en esta ocurrencia de la salud mental y en este panorama bastante alarmante que nos debe llamar la atención como profesionales. Pasa el siguiente, por favor. En ese plano también, y hablando un poco más en relación a la infancia, fíjense que la encuesta nos dice que casi el 30% de los adolescentes en Colombia ha estado expuesto a un evento traumático. Una cifra que es bastante alarmante. Y en relación a los niños, hasta los 11 años, digamos, la categoría de niños en la encuesta es hasta los 11 años, nos plantea que casi el 12% de estos niños han tenido una experiencia traumática y de ese porcentaje, casi el 40% puede tener un problema psicológico secundario. O sea que estamos hablando de que tanto para los adultos como para los adolescentes como para los niños existe un riesgo permanente, un riesgo latente o un riesgo importante en relación a la emergencia de un trastorno mental o de un problema psicológico. Lo cual no es o sea, no es un panorama en el que debamos desentendernos, muy por el contrario, es un panorama que tendremos que pensar. Ahora, frente a esto, yo creo que podemos anticipar que las circunstancias son aún más agravantes en medio de la situación de la pandemia. Y eso nos lleva a pensar a muchos elementos. El distanciamiento social, las restricciones, el hecho de compartir permanentemente más en familia y en casa. Ahorita veremos que la familia pues tampoco es un escenario que favorezca del todo, ¿verdad? El cuidado y la protección del lugar del niño en este momento o digamos, a lo largo del tiempo, porque realmente ese escenario de ahora no es nuevo. Pero bueno, ahorita nos permitiremos pensarlo un poco más en profundidad. Entonces, en esta medida, este panorama que les acabo de presentar, lo deberemos pensar en mucha más profundidad, con mucho más cuidado y con mucha mayor preocupación como profesionales en el escenario de la pandemia. Y bueno, ya llevamos un año en este proceso. Sí, déjala ahí. En este proceso. Y hoy, no sé si de pronto alcanzaron a ver las noticias hoy, al mediodía, bueno, saben que frente a esto de las vacunas y demás, ha habido toda una emergencia de un pico latente, un tercer pico latente de la pandemia, y ya empezaron pues las restricciones nuevamente. Y el gobierno anunció que más o menos se puede llevar un tiempo de 2 a 3 años, 2 años más o menos, 3 años, en poder vacunar a toda la población colombiana. Entonces, eso es un poco desalentador en términos de la salud mental y todo lo que implica, ¿no? Y bueno, pensemos un poquito pues en lo que está pasando ahora, en particular pues en estos días, a propósito de la Semana Santa. Y bueno, el otro escenario que tiene que ver con la salud mental es aquellas situaciones que pueden incidir en la ocurrencia, ¿verdad? O en la incidencia de estos trastornos mentales. Entonces tenemos por un lado las guerras y las catástrofes, y yo creo que en Colombia esto ha sido una situación bastante recurrente de distintas maneras. Y pues pensemos en la guerra que tenemos, prácticamente la historia de Colombia se ha construido sobre eso, sobre ese escenario de violencia, sobre ese escenario de conflicto del uno con el otro y esta incapacidad de reconocernos en la diferencia y de generar espacios o escenarios en los que podamos convivir. De tal modo que históricamente, digamos, aquí tenemos un terreno para pensar la salud mental desde estos lugares. Y bueno, las catástrofes y las situaciones que tienen que ver con la naturaleza, pues también han sido lamentablemente escenarios que han ocurrido en nuestro país y que en términos, por lo menos de lo que tiene que ver con la atención, ha sido descuidado y en temas de salud mental también ha sido descuidado estas situaciones. Asimismo, poner de plano que el 20% de niños, niñas, adolescentes en el mundo padecen de problemas mentales y esto pudiéramos decir que son aquellos que han sido diagnosticados. Tendríamos que pensar aquellos que están en el subregistro o que nunca han podido acceder a los servicios de salud o a los servicios psicológicos. Y por otro lado, una afirmación de la Organización Mundial de la Salud que nosotros, por nuestro enfoque
y por las enseñanzas de Freud sabemos desde hace mucho tiempo, y es que la mitad de los trastornos mentales, dice la Organización Mundial de la Salud, ocurren antes de los 14 años. Pero nosotros desde nuestro enfoque de psicología dinámica y pues de las enseñanzas del psicoanálisis tenemos claro que por supuesto que es así. Las experiencias infantiles son determinantes en la constitución psíquica y por supuesto en la constitución o no, como diría Winnicott, de la salud mental positiva o de la salud mental pues negativa. Entonces, este es un plano que nos obliga a pensar la salud y la clínica por fuera del consultorio. No estoy diciendo con ello que dejemos de hacer psicoterapia, pues sería absurdo. No estoy diciendo con ello que dejemos de formarnos como terapeutas. No estoy diciendo con ello que dejemos de pensar la salud mental desde nuestra disciplina o nuestro enfoque o nuestro quehacer. Estoy invitándonos a pensar la salud mental y estoy invitándonos a pensar que desde nuestro enfoque tenemos que replantearnos un poco hacia dónde deberemos dirigir nuestros esfuerzos de aquí en adelante en materia de salud mental o de atención en salud mental o de intervención en salud mental, digamos, en particular pues en la infancia. Digamos que no nos puede bastar el consultorio, no nos puede bastar el consultorio. Creo que hay una más sobre este tema. Bueno, no, esa era la última, bien. Bueno, entonces en la siguiente idea que les había propuesto era sostener que la clínica no son los síntomas, y ya al principio pues les había anticipado un poco esta reflexión en el plano de la formación en psicología, pues en psicología clínica. Como que en el camino nos queda la sensación de que la clínica son los trastornos y que nos llevan a pensar a que tenemos que sabernos de principio a fin el DSM y que tenemos que saber encontrar un diagnóstico. Y hay veces que he notado mucho, sobre todo a los profesionales que se están formando en psicología clínica, muy preocupados por hacer encajar los síntomas en ciertos trastornos. Y pareciera que se nos olvida que el propósito, si bien es importante tener esa competencia del diagnóstico, el diagnóstico no resuelve la psicoterapia. El diagnóstico no resuelve el problema psicológico. El diagnóstico no resuelve, digamos, los siguientes pasos que tienen que ver con la intervención. Esa competencia es necesaria, es importante, incluso puede ser determinante de muchas otras condiciones posteriores en un proceso psicodiagnóstico, en un proceso de intervención clínica, pero no es definitivo para poder hacer la intervención. La intervención está después de eso, y yo, o sea, como profesional, como profesora en este escenario del campo de psicología clínica en Colsi, he tenido como esa sensación en términos generales de la formación, y yo creería que habría que hacer un esfuerzo por discutir qué estamos formando y cómo lo estamos formando. En esa medida también, digamos, en el plano de que la clínica no son los síntomas, también me cuestioné un poco si en realidad ese lugar del niño en la actualidad es distinto de hace 50 años, 70 años, o cuando Freud propuso sus primeros postulados acerca de la serie complementaria, o cuando pensó en el impacto de las experiencias infantiles en la constitución de la vida anímica. Y realmente yo creería que no, por algunas razones que le pueda plantear. En primer lugar, yo podría pensar, o podríamos pensar entre todos, que el niño sigue siendo desconocido en este momento como un sujeto de derecho. No significa que no hayan leyes, que no hayan resoluciones, que no hayan garantías, entre comillas, ¿no?, para sus derechos, pero sigue siendo desconocido como un sujeto de derecho toda vez que su voz se obtura, toda vez que, por ejemplo, en la escuela se espera que todos los niños se comporten de la misma forma, se espera que todos piensen de la misma manera, se castiga de pronto esa vivacidad con la que el niño puede hablar, puede expresarse, y eso se castiga y hasta se etiqueta, ¿no? A propósito de los síntomas y de los trastornos. Entonces, en ese escenario, incluso pensar, y por ejemplo, políticas públicas, y esto ha sido como una reflexión de un colega que
que sigo y que he tenido la oportunidad de dialogar, que es Felipe Lecanelier, que es un experto en trabajos de apego, nos ha llevado también a pensar en la participación. Bueno, él es chileno, y saben que en Chile están en el proceso de una nueva constitución. Entonces, la infancia y la adolescencia, desde los escenarios académicos y desde los expertos en temas de infancia, adolescencia y salud mental infantil, se han, digamos, han llevado la reflexión de que los niños también deben participar de esas discusiones. Finalmente son sus intereses, son sus derechos, son sus deseos, los que también tienen que ser pensados. O sea, el adulto no puede en ciertas cosas pensar por el niño. No significa que le vamos a dar todo, digamos, la posibilidad que el niño construya un parapeto. No se trata de eso. Se trata de que la voz de los niños también tiene que ser escuchada, tiene que ser atendida. El adulto tiene que reconocer el lugar del niño. Y si nos fijamos bien, este niño de hoy es el mismo niño de la época de Freud en el sentido que se le exige como un adulto, se le pide que actúe como un adulto. Y pues los que hacen consulta, los que han tenido la experiencia de atender consulta, los padres le exigen a los niños como le exigen a un adulto. Se cuestiona como si fuera un adulto, se le pide que responda física, cognitiva, mentalmente, emocionalmente como respuestas de adulto. Entonces, en ese sentido, digamos que se desconoce como un sujeto de derecho, se desconoce como un sujeto pensante y se desconoce como un sujeto que siente. Entonces, en ese plano, pues yo realmente me cuestionaría si existe una diferencia con respecto a una época anterior. Por otro lado, la idea que se tiene del niño es un niño que es un sujeto vulnerable siempre y que siempre es un sujeto incapaz a la sociedad. Tanto así que durante mucho tiempo se relegó históricamente el lugar del niño. La Convención de Derechos del Niño, digamos, del 89 es realmente donde está la Carta de los Derechos del Niño, lo cual es bastante interesante en relación a ese lugar de la infancia, no de lo infantil, porque de lo infantil hablaríamos desde el plano de la psicología dinámica, pero de la infancia es recientemente reconocido. Y todo este afán, digamos, por garantizar los derechos, el acceso, la educación y demás, también nos lleva a cuestionarnos si realmente en ese afán no se atropellan también los derechos y la condición de sujeto de derecho del niño. Por otro lado, llevarnos a pensar un poco y a salirnos como de la idea un poco romántica de que la familia es el mejor escenario para los niños y de que la familia es un lugar armónico para el niño. En realidad no lo es. Si piensan un poquito así como manera general, las vulneraciones de derechos en la infancia ocurren primordialmente al interior de la familia, es decir, padres, madres, hermanos, familiares cercanos producen esas vulneraciones de derechos en distintos sentidos. Y si no, miren la noticia por poner un ejemplo reciente, lo que pasa con la niña Sara Sofía. Entonces, esta niña que la tía tenía la custodia y bueno, ha sido todo un drama familiar en relación pues a su ausencia en este momento, su desaparición y bueno, estos adultos que se niegan con claridad a hablar en relación a lo que ha ocurrido con esta menor de edad. El punto es que la familia no la podemos pensar como un escenario, como el escenario romántico de la vida de un niño. Hay que pensarla como lo que es. Un escenario, digamos que es disarmónico en el sentido de que no existe una familia ideal. Existen las familias, existen relaciones familiares, existen escenarios familiares. Y en ese sentido, pues ninguna es más ni es menos que la otra. Simplemente son las realidades que les tocan a cada individuo, a cada persona, y sobre la que desde el lugar de la psicología clínica, los enfoques, y los procesos psicoterapéuticos debemos pensar en la medida en lo que son familias, ¿listo? Sin considerar como esto que puede ser un prejuicio y que puede incidir en la ocurrencia de un perjuicio, el hecho de pensar la familia como un escenario romántico, es decir, pensar románticamente la familia. Y pues finalmente yo creo que con eso podemos sostener que la infancia sufre y no solamente en términos de vulneraciones de derechos, sino en la forma en que la entendemos como país,
que la escuchamos como país o que dejamos de escucharla como país, y que la familia necesita ser pensada desde un lugar distinto y necesita ser intervenida desde unas formas diferentes en relación a la constitución de la vida anímica de los niños. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Bueno, en ese plano, algo de esto ya mencioné, pues que la psicopatología no es el DSM, por supuesto que no. La psicopatología es eso que podríamos tener desde nuestros enfoques, como esa capacidad para poder explicar un problema mental o un trastorno mental de manera teórica, de manera práctica, de manera procedimental. La psicopatología no es el DSM es una lista de síntomas y una lista de trastornos, pero eso no resuelve el problema de la atención clínica. La atención clínica está allí cuando escuchamos, cuando ponemos el cuerpo y cuando incidimos en la transformación individual, social, cultural, grupal, ¿verdad? De aquellas personas con las que trabajamos y que atendemos. Por supuesto que el malestar psíquico no está en los síntomas, el malestar psíquico está en la experiencia que tiene ese individuo. Los síntomas son, podríamos pensar, como una forma de expresar el conflicto y una forma de, digamos, de exponer la realidad psíquica, pero ahí no, en los síntomas no está el sufrimiento está en el relato y en lo que nos permitamos escuchar, atender con el cuerpo y transformar. Y por supuesto, entender que el sufrimiento de los trastornos mentales no se puede medicar. Se pueden disminuir tal vez algunos síntomas, pero el sufrimiento necesita ser hablado, necesita ser escuchado y en la medida de lo posible transformado. Pasa al siguiente, por favor. No va a pasar ya. Bueno, en esa medida, pues yo planteo algunos retos que tenemos como psicólogos clínicos, independiente de nuestro enfoque. Pienso que los enfoques nos permiten resolver ciertas cosas, pero en este momento, en el plano de los retos que tenemos como salud mental o de atención en salud mental, necesitamos ir más allá de eso, ¿verdad? Más allá de esas diferencias teóricas, epistemológicas, técnicas y procedimentales, necesitamos pensarnos como un campo. Y en esa medida planteo estos 6 elementos que yo considero que son prioridad en este momento. Seguir llevando a la psicología y al campo en particular a participar de la política pública o de la construcción de política pública en salud mental. Nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras ideas, proyectos, programas, estrategias son importantes en relación a esta capacidad que tengamos como Estado, como nación, como gobierno para poder incidir en mejorar ese panorama que yo les había mencionado al inicio en relación a lo que ocurre en temas de salud mental. Seguir sensibilizando a la opinión pública acerca de temas de salud mental. La salud mental sigue siendo un tabú, sigue teniendo situaciones de estigmas sociales, económicos, políticos en relación a esto, pero también ocurren situaciones de discriminación en relación a las personas con este tipo de problemáticas. Es importante seguir fortaleciendo los sistemas de información en salud mental. Necesitamos observatorios, centros que nos permitan obtener información, hacer seguimiento y realmente preocuparnos por, más que mejorar las cifras, realmente intervenir cuando sea necesario, tener una base de datos de aquellas intervenciones que funcionan en relación a ciertos territorios. Yo necesito saber, digamos, siempre he pensado que necesito saber lo que hacen en Medellín en relación a la depresión, o necesito saber que eso que funciona en Medellín se puede aplicar en el Amazonas, y así sucesivamente. Es decir, necesitamos tener esa información en relación a la salud mental. Por supuesto, desde nuestra disciplina psicológica en principio, ¿no? Seguir fortaleciendo la formación de los profesionales en salud mental de la mejor calidad. Hoy un compañero me contaba que habían unos colegas que estaban haciendo un posgrado y no sabían ni siquiera qué enfoque iban a tomar, no sabían desde qué teorías iban a hablar, no saben desde qué escenarios van a intervenir.
Entonces es bastante delicado que tengamos profesionales que lleguen a formaciones de posgrado y no sepan cuál es su lugar como profesional. Seguir con la investigación en temas relevantes para el país. Relevantes para el país. Y creo que aquí sí nos debemos pellizcar como profesionales. El país ha vivido siempre una situación de violencia. Y creo que eso es un tema prioritario de la investigación en psicología, desde donde lo queramos hacer, social, clínico, educativo, organizacional, etcétera, etcétera. Pero es un tema que hace parte, lamentablemente, del contexto en el que nos desenvolvemos como colombianos. Entonces, eso es prioridad atenderlo. El tema de la convivencia, porque necesitamos generar espacios en el que nos podamos reconocer los unos con los otros en la diferencia. No significa que, digamos, ahora vayamos a vivir en el paraíso. Probablemente eso nunca pase. Pero que nos podamos entender sin violencia. Eso sería muy importante. Por lo tanto, violencia y convivencia son temas prioritarios en este momento con respecto a la investigación. Y las experiencias traumáticas, porque en esos escenarios de violencia se han producido o se producen situaciones de eventos traumáticos que producen trastornos mentales o que se relacionan con la ocurrencia de trastornos mentales. Por lo tanto, estos tres temas son prioridad desde mi perspectiva para pensar desde la investigación. Y finalmente, en relación a la infancia, seguir fortaleciendo los vínculos afectivos o los factores protectores en la infancia. Y aquí apelo a la idea de Winnicott en relación a la capacidad creativa que tendrían los seres humanos, no en relación al talento artístico, sino en relación a que cada persona es capaz de crear y producir cosas. Entonces, las estrategias, los programas, los proyectos, los cuentos, las ideas, todo eso vale, todo eso es importante desde la perspectiva psicológica para seguir fortaleciendo esta idea de el cuidado de los vínculos afectivos desde la infancia. Eso implica a la familia, los niños, la escuela y la sociedad. Entonces, llamado a pensar este escenario. Y creo que viene la última diapositiva. Bueno, entonces pensar un poquito el escenario de COVID. Podríamos afirmar que el inconsciente no se ha detenido en medio de la pandemia. La gente sigue necesitando ser escuchada, han habido dificultades en relación a la salud mental. Durante algún momento se han presentado la necesidad, ¿verdad?, de que sean atendidos. Particularmente me han contactado muchas personas también porque necesitan ser escuchadas o remitidas a otros escenarios. Entonces eso no ha detenido la condición de la vida anímica, porque sigue estando ahí, sobre todo en un escenario como este, que es un escenario atípico a nuestra cotidianidad como especie. Por otro lado, esto lo escuché en un congreso de psicoanálisis el año pasado, me pareció espectacular, que la pandemia no ha confinado la palabra. O sea, si bien es posible que no tengamos los escenarios habituales físicos, la palabra sigue estando ahí y la necesidad de ser escuchado sigue estando ahí. Y por esto, bueno, digamos en Colombia esto de la telepsicología tomó como un boom, pero en realidad esto ya venía ocurriendo y sucediendo y formándose personas en esa forma un poco no tradicional de hacer intervenciones psicológicas, de la formación, digamos la intervención online, digamos era una cosa que ya venía sucediendo, pero tal vez no era muy conocida por muchos profesionales. El punto es que la palabra no se confinó, digamos a nadie nos han quitado esa posibilidad, por lo tanto, seguimos estando aquí, hablando, dialogando, y la gente tiene aún esa posibilidad de hablar, de dialogar y de evidenciar pues, su sentir, ¿no? En ese plano, pues la escuela, la familia, siguen movilizando la necesidad psíquica y los niños, niñas, adolescentes siguen necesitando ser escuchados y reconocidos, por supuesto, como sujetos de derecho. Y bueno, esta diferencia entre la modalidad presencial y virtual nos ha llevado como a adaptarnos, ¿no? Porque algunos al principio que iban a esperar a que pasara el COVID, pero ya llevamos un año, pues se han tenido que adaptar como a este escenario de lo virtual. Los terapeutas que se tomaron como una pausa para pensar si atendían o no de esta manera, pero bueno, al final todos nos hemos como acomodado a la situación y bueno, seguimos estando aquí
los unos para los otros, es decir, los terapeutas para los pacientes y los pacientes pues necesitando del terapeuta. Allí cierro pues mi intervención. Ah, bueno, antes alguien me puede preguntar, bueno, ¿pero qué se ha hecho en relación al COVID? Como solamente para mostrarles un ejemplo. Desde el campo de psicología clínica en el Colegio Colombiano de Psicólogos, hicimos este curso, que fue el primerito que sacamos, en relación a la formación de profesionales en la escuela, rectores, psicoorientadores y docentes en atención a la infancia, en relación pues a esta situación del desarrollo emocional en medio de la pandemia. Lo hicimos como a mitad de año, entre junio, julio, agosto, un poco, bueno, fue entre junio y julio, qué pena. Y realmente fue muy diciente, realmente la gente necesitaba estos espacios de formación y les puedo contar que tuvimos más de 500 personas que en ese momento participaron de todas partes del mundo. Yo pensé que solamente llegarían de Colombia, pero no, tuvimos gente de Ecuador, de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, y la verdad que fue muy gratificante ver esto. En ese escenario formamos desde el desarrollo, formamos en procesos educativos, en intervención familiar, en estrategias de acompañamiento, de intervención y de juego desde la escuela. Así que, bueno, fueron unos escenarios bastante bonitos y bueno, eso movilizó pues otros espacios que seguimos pues manteniendo como campo y como colegio. Muchas gracias. Ahí les dejo mis datos por si acaso en algún momento desean comunicarse. Bueno, agradecemos a Viana Bustos por su intervención. Invitamos a todos los participantes que tengan preguntas o comentarios para Viana que los vayan escribiendo en el chat, que después de la intervención de Andrés volveremos sobre esas preguntas o comentarios que ustedes tienen, también para poder ampliar algunos aspectos con Viana. Creo que hay dos elementos de lo que te escucho, Viana, que me parece muy importante como poder señalar, ya que los psicólogos en general cuando estamos en el ámbito clínico solemos tener mucho unas ansiedades y preguntas por el cómo, ¿cierto? O sea, ¿yo cómo lo hago? Y a veces tenemos el imaginario, por lo menos nosotros lo vivimos acá en el proceso de acompañamiento en pregrado y posgrado, en clínica, de que saber de psicopatología en términos de lo nosográfico, resolver los vacíos en el razonamiento. Entonces me parece bastante interesante cuando tú señalas que necesitamos pensar, por un lado, la clínica como un abanico mucho más amplio que las lógicas de intervención individual en términos de la psicoterapia, ¿sí? Y por el otro lado, cómo también pensar que el razonamiento clínico como esa facultad para construir comprensiones que a mí me permiten un acercamiento al otro, pero también la construcción de una intervención pertinente y efectiva, vamos mucho más allá de la sintomatología y mucho más allá de que nos sepamos los cuadros nosográficos. No significa que no necesitemos estudiarlos, pero sí creo que es un llamado y una invitación a que pensemos que necesitamos ir mucho más allá. Y en esa vía, los colectivos donde nosotros podemos debatir desde la casuística y mirar la singularidad nos ayudan mucho en ese proceso de formación. Volveremos con estas reflexiones entonces más adelante. Le damos entonces ahora la palabra a Andrés Palacio, que va a enfocarse un poco más en el momento evolutivo de la adolescencia. Aprovechamos también para saludar a nuestros estudiantes de la maestría en psicología clínica que nos acompañan hoy de manera presencial y a otros que nos acompañan pues desde lo virtual en este encuentro. Andrés, tienes la palabra. Bien, ¿me escuchan? Muy bien. Bien, voy a compartir unas. Juliet, ¿las ven allí? Sí. Bueno, voy a mirar. ¿Las ven ahí bien, Juliet? Sí, se ven bien. Sí, dale a ampliar para que las veamos un poquito mejor, que se ven muy pequeñas. Dale. Bien, bueno, yo tengo unas pequeñas diapositivas allí sencillitas. Yo había escrito un texto, yo
si de pronto hablo sin texto, me puedo ir muy por las aristas del tema. Entonces voy a leer, no voy a leer todo el texto, voy a leer solamente unas partes y voy a ir mostrando en la medida pues en que vaya mirando pues el tema de las diapositivas, las voy mostrando. Estoy aquí en clase, tenemos aquí algunos estudiantes en presencialidad, hay otros allí conectados. Saludos a los que están allí conectados. Bien, yo hablaré como unas cuestiones muy generales con respecto a la adolescencia, ¿cierto? Yo leo, entonces digo, la siguiente ponencia tiene como objetivo exponer algunas de las principales ideas generales planteadas por el psicoanálisis con respecto a la psicología del adolescente y cuáles serían sus principales características evolutivas en la constitución psíquica propia de esta etapa de la vida y lo que determinará el destino de la construcción de la identidad del sujeto adolescente. Todo esto se pondrá en relación con el contexto actual en el que se desenvuelven los adolescentes, teniendo presente la importancia que tiene la sociedad y la cultura en la que se dan las experiencias propias de esta fase del desarrollo, todas ellas inscritas en el ámbito familiar. Ahora bien, hacerse a un ser, forjar una identidad, son los objetivos de este periodo de la vida. Este ser no quedará terminado, pero sus determinaciones estructurales quedarán en gran medida definidas por el resto de la existencia. Aquí se tendrá también en cuenta la relación del ser hablante con el otro, es decir, todo sujeto es en buena medida el resultado de los discursos de su contexto y de su época, es decir, la posición subjetiva corresponde a la responsabilidad asumida desde las respuestas estructurales, a la arremetida pulsional por un lado, y a las exigencias del medio sociocultural en el que se encuentra el adolescente por el otro. Pero, ¿qué pasa en el adolescente? La vida lo enfrenta con lo que podríamos llamar una sucesión de crisis de síntesis del yo, tal como lo presenta el doctor Lacan. Es decir, el sujeto adolescente no cuenta y no tiene en este momento evolutivo los recursos simbólicos suficientes para establecer respuestas a las exigencias del nuevo cuerpo real pulsional, marcado además por las vicisitudes de lo imaginario, y a lo que debe sumarse también las exigencias de la cultura y las propias exigencias éticas que el mismo sujeto adolescente empezará a imponerse a sí mismo, que es eso que, digamos, desde el psicoanálisis llamamos la estructura del superior. Es pues en este momento del desarrollo humano donde el sujeto puede elegir estructurar una parte de sus respuestas a partir de ciertas identificaciones que funcionarían como formas de alienación de las pulsiones por la vía del goce, el desenfreno, que es lo que vemos muchas veces en la vida adolescente, y las que se caracterizan por ejercer su dominación sobre una estructura típica de los objetos del deseo, es decir, que el adolescente puede anclar sus formas de respuesta y de satisfacción pulsional a identificaciones ofrecidas por la misma cultura, la belleza, el dinero, la fama, las mujeres, el ser notado, etcétera, como formas de supuesta realización del sujeto, idealizaciones imaginarias creadas por la misma sociedad y cultura y transmitidas muchas veces en la crianza por los padres, la educación y la sociedad en la que se constituye el sujeto. Aquí tenemos en cuenta, como ya se ha dicho, la relación del ser hablante con el otro, es decir, todo sujeto es en buena medida el resultado de los discursos de su contexto y la posición subjetiva es pues la respuesta asumida desde las posibilidades estructurales a la arremetida pulsional y a las exigencias del medio sociocultural en el que se encuentra el adolescente. Así, podríamos definir las manifestaciones, digamos, patológicas de la juventud adolescente como síntomas frente a la imposibilidad de garantía de las respuestas y certezas sobre la existencia misma, y lo que para el psicoanálisis se convierte en un caldo de cultivo de la psicopatología, y lo que a su vez explica cómo se presenta la estructura de los síntomas. Por lo tanto, la respuesta sintomática es el resultado de
de los síntomas mismos de la cultura y de la sociedad, y muchas veces por extensión de los padres mismos, contexto en el que el sujeto se forja como sujeto determinado por el lenguaje y los discursos que circulan en su entorno. Es lo que explica por qué estamos determinados por el lenguaje. Somos seres hablantes, es decir, el sujeto está estructurado por el lenguaje que determina el síntoma como respuesta a las exigencias pulsionales y a las exigencias de la cultura. Hacerse a un ser, forjar una identidad, construir un yo, son en gran medida los objetivos de este periodo de la vida. Este ser no quedará terminado, pero sus determinaciones estructurales quedarán en buena medida definidas para el resto de la existencia. Es tal vez por esto que la psiquiatría ha determinado que todo diagnóstico debe ser modificable o parcialmente elaborado si se establece aún en la adolescencia. La adolescencia será pues un segundo nacimiento, tal como lo presenta François Dolto, una metamorfosis, como diría Freud en los 3 ensayos, que se caracteriza por ser una crisis de identidad y por tanto un momento del desarrollo propicio para el desencadenamiento de la psicopatología. Es una fase de reorganización y resignificación para el psiquismo, y lo que implica que se reediten y recapitulen, muchas veces podríamos llamar esto regresión, ¿no? De los fantasmas, miedos y frustraciones de la infancia y del complejo de Edipo. Es el momento donde mejor se reflejan las consecuencias de la crianza y el contexto en el que el sujeto se ha desenvuelto y construido, y lo que prepara a la estructura para afrontar esta fase crítica de la vida y lo que ha de venir. Entonces tenemos allí en la diapositiva unas características que podríamos determinar como normales, ¿cierto?, del adolescente. Entonces tengo allí unas 10 características, ya las vamos a mirar. Primero, pues lo que he venido diciendo, una búsqueda del sí mismo y de una construcción de identidad. Tenemos muy claramente las tendencias grupales, ¿no? Tercero, tendríamos las necesidades de interactuar y fantasear. Yo creo que es importante también tenerlo allí en cuenta, pensando incluso en las consecuencias que esté teniendo tal vez la pandemia en nuestros jóvenes, que ya la misma Organización Mundial de la Salud empezó a decirnos que lo que ha pasado en el último año ha afectado a toda la población. Tener en cuenta además esto de las crisis religiosas, del ateísmo al misticismo, es decir, uno ve que el adolescente se enmarca, se inscribe en grupos, ¿cierto? Los scouts, pero también, yo también fui scout. Estamos en clase aquí, disculpen. Pero esas crisis religiosas, digamos, son importantes porque uno ve en el momento adolescente esas tendencias, muchas veces al ateísmo o al extremo de cierto misticismo. Una quinta característica sería la desubicación temporal, es decir, muchos, digamos, fenómenos de la adolescencia, por eso se le hacían tan similares a algunos psicoanalistas como fenómenos histéricos, pero es una desubicación temporal normal, una fluctuación entre procesos primarios y procesos secundarios de pensamiento, que es una parte importante para tener en cuenta el desarrollo adolescente, que el adolescente está pasando ya propiamente estos procesos más primitivos, procesos cognitivos, emocionales y comportamentales, a unos procesos, digamos, secundarios, donde la cognición, la emoción y las conductas, diríamos, serían un poco más racionales. Andrés, discúlpame un segundo, ¿podrías darle a la presentación ampliar para seguirte? Gracias. ¿Ahí? No, le tienes que dar como presentar para que se vea solo la que estás. Ya. Yo soy un poco torpe con esto, me disculpo. Hay un asistente en la sala. ¿Ahí? Julieta, ahí. No, es que a nosotros nos aparecen como los varios recuadritos. Dale clic en la parte de donde está como del 77%. En la parte de abajo de la presentación tenés la forma de ampliar. Mira si te da, si no, dale que te seguimos así. Dale.
Qué pena. Andrés, abajo hay una copita. Esa copita que está ahí es para ampliar la pantalla. Lo que pasa es que mis estudiantes sí lo están viendo grande. Jaja. ¿Les molesta si mantengo No. ahí? Las diapositivas no son muchas. Dale, dale, tranquilo. ¿Listo? Julia, de ahí la ves. Sí, debe ser que no da. Sí, pero ya estamos viendo mejor. Gracias. Listo. Yo no, pero bueno, nosotros nos quedamos sin vista. Bueno, continuemos. Voy en la quinta, desubicación temporal que fluctúa pues entre procesos primarios y procesos secundarios, que es una teoría muy freudiana de la mente. Sexta característica, evolución sexual, es decir, pues el desarrollo del pues que va del autoerotismo del infante, pasando por toda la estructura del narcisismo, de allí a la elección de objeto, pero recordemos que esto, a ver, hay una cosa que a muchos psicoanalistas se les olvida, y es que Freud mismo había planteado que la estructura no se termina de construir hasta la adolescencia. Muchos se quedaron con la idea que era solo en la infancia, pero muy claramente el mismo Freud en los ensayos para una teoría sexual, en el ensayo dedicado a la pubertad, a la adolescencia, nos va a hablar de que la adolescencia implica una reedición, una resignificación de las experiencias infantiles. Por eso uno nota que los adolescentes pueden pasar nuevamente a veces por estos mismos estados, ¿no? El séptimo, la actitud social reivindicatoria con tendencias anti o asociales de diversa índole, es decir, las fluctuaciones mismas de la conducta adolescente, que van desde ser muy amiguero o a básicamente replegarse sobre sí mismo. Yo creo que es bueno allí decir que lo que caracteriza tal vez al adolescente también es una ambivalencia que viene de la mano de todo el desarrollo orgánico que implica la reedición de muchos elementos pulsionales, pero sobre todo poner en juego las relaciones objetales, que las relaciones objetales van a ser, mal que bien, los cimientos donde la estructura, digamos, se sostenga. El octavo serían las contradicciones sucesivas en toda la conducta, dominada por la acción y la impulsividad. Yo creo que eso es otra característica transcultural y transhistórica del adolescente. 9, separación progresiva de los padres. Y 10, unas constantes fluctuaciones del humor y del estado del ánimo. Entonces allí tendríamos unas características, digamos, generales y normales que tendríamos en la conducta o el comportamiento adolescente. Por otra parte, tendríamos entonces la posibilidad de pensar en unos retos centrales por los que tiene que pasar todo sujeto adolescente para llegar a eso que nosotros nombramos como una autoafirmación del sujeto. Y yo creo que es bueno subrayar esto porque la conflictiva edípica es central, porque no hay posibilidad de afirmarse como ser humano si no es un poco en contra de los padres. Yo creo que aquí todo lo tenemos que decir, es decir, tal vez nosotros en gran medida no somos el hijo que nuestros padres quisieron, así como nosotros no tenemos los padres que las películas nos muestran, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener en cuenta que la posición sobre todo de psicoanalistas como François Dolto, como Winnicott, que trabajó con menores infractores y con adolescentes delincuentes, todo lo que Melania Klein y Margaret Mahler determinan a través de los estudios del autismo, es que en gran medida, y eso creo que hay que entenderlo, cualquier autoafirmación que un sujeto hace de su existencia tendrá que ir a veces no solo en contra de la familia, sino de la misma sociedad. Por eso hay un concepto allí que es el de emancipación, es porque uno esperaría que un sujeto al final del desarrollo adolescente y llegue a la adultez, pues llegue a emanciparse, ¿cierto? La emancipación no es lo mismo que el negativismo, o sea, no es lo mismo cuando yo soy consciente de mi separación de mis padres y que tal vez tenga que hacer mi vida a básicamente ser un rebelde, un andariego, una persona que simplemente decide más bien negar o ponerse en una posición negativista frente a sus padres.
y allí tenemos tres fenómenos que me parecen importantes resaltar: el fenómeno de la emancipación, el fenómeno del negativismo y el fenómeno de la rebeldía. De los tres puntos que son centrales para esto que llamamos autoafirmación del sujeto es, primero, hacerse a un cuerpo, que Michel Foucault ha incursionado y nos ha hablado, digamos, muy fuertemente de esta cuestión de la estructura del cuerpo, cómo el cuerpo se convierte en un tema central para el mundo contemporáneo. Segundo punto, en el proceso de autoafirmación, hacerse a un ser. Sé que ese concepto de ser podría ser muy criticable. Heidegger dice que el ser es nada y es todo, o sea, que pueden hacer con él cualquier cosa. Pero creo que en términos psicológicos, lo que nosotros hablamos o nombramos muchas veces como el ser tiene que ver con eso que definimos como identidad y que tiene que ver con el carácter. Y por último, ese tercer reto que tiene el adolescente en esta construcción de su psiquismo es hacerse a un lugar en el mundo. Y por eso tengo allí al final estos tres elementos donde se podría pensar los movimientos estructurales del adolescente entre la emancipación, el negativismo y la rebeldía. Por tal, diría yo que la nueva identidad y los ideales de vida que reemplazarán a la familia y a los padres son el reflejo de la misma educación y de la sociedad en la que se crece. Y por último, quisiera hablar de lo que yo llamaría los procesos en la adolescencia, es decir, la construcción de esta identidad adolescente, que implica tener en cuenta unas crisis normales, unas crisis vitales que se van a dar en todos, ¿cierto? Y voy a hablar de cada una de estas crisis, de la crisis por el cuerpo, de la crisis por el cuerpo infantil, la crisis por la identidad y el rol, ¿cierto? Nosotros también en la adolescencia empezamos a construir no solamente nuestra identidad, sino a tener otros roles, y las relaciones con padres y adultos voy a hablar un poco de cada uno. Entonces, con respecto al cuerpo infantil, diría yo, se vive en muchas ocasiones, sobre todo en los primeros años de la adolescencia, como si el sujeto fuera un observador externo de estos cambios. Son unos cambios imprevistos por el yo, dados por el empuje de lo real de la biología de las hormonas. Cambios frente a los cuales el sujeto no tiene siempre los medios para afrontarlos de manera idónea. Se presenta además la reedición de conflictos donde se reviven miedos, frustraciones y privaciones de la infancia. En este punto me gusta mucho poner un ejemplo. Hace ya hace rato, hace unos 10 años, atendía una chica que me decía: mira, Andrés, yo me desarrollé más rápido que mis compañeras del barrio, mis compañeras de por la casa, y la chica es bastante alta. Y ella me dice que a sus 12 o 13 años, 13 años, 14, empezó a salir a la calle y empezó a darse cuenta que los hombres la ciciaban, echaban piropos, y ella era una niña aún. Ella me decía: Andrés, yo me consideraba una niña, y en ese momento decidí vestirme con ropas holgadas. Entonces ella mucha parte de su adolescencia se vestía con, digamos, camisas grandes, sudaderas, para que no se notara ese cambio en la sexuación y en el cuerpo de la sexualidad, porque es una cuestión que yo creo que es central para el psicoanálisis, y es que la sexualidad humana en sí misma es traumática. ¿Por qué es traumática? Primero, uno tendría que decir que la sexualidad humana es traumática por las convenciones estúpidas que la sociedad y la cultura crearon. El mismo Freud dice: los seres humanos son hipócritas con el dinero y la sexualidad. Yo estoy de acuerdo con Freud hasta el día de hoy. Y dos, es porque de una u otra forma los convencionalismos y los estereotipos que la sociedad y la cultura nos ofrecen no siempre son los mejores, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay que tener en cuenta esto de las crisis con el cuerpo infantil. Segunda crisis, identidad de rol. ¿Qué digo? La progresiva renuncia a la dependencia de los padres y la aceptación de las nuevas responsabilidades de la edad y del sexo hacen de la construcción del carácter y la personalidad del joven sujeto uno de los mayores retos, ya que en la construcción de la identidad y del carácter reside el principal logro de la adolescencia. Y lo dice un gran teórico, Arminda Averasturi, es un psicoanalista argentino. Él nos dice:
En virtud de la crisis esencial de la adolescencia, esta edad es la más apta para sufrir los impactos de una realidad frustrante. Ahora bien, ¿qué caracteriza entonces al adolescente? Una marcada ambivalencia en sus emociones, con fricciones con la familia y la sociedad, un momento evolutivo para la elección de ideales y de proyectos para la vida. Y tercera crisis, la crisis con respecto a los padres y adultos, digo lo siguiente: el hijo es el testigo y el testimonio más implacable de lo realizado y de las frustraciones de los padres y la familia del adolescente, núcleo estructural del complejo de Edipo. Este nuevo sujeto impone en muchos cambios y renuncias de los propios padres, y lo dice el mismo Arminda Aberasturi. El adolescente presenta una especial vulnerabilidad para asimilar los impactos proyectivos de los padres, hermanos, amigos y de toda la sociedad. Es decir, es un receptáculo propicio para hacerse cargo de los aspectos más enfermos del medio en que actúa. Y nos dice además Aberasturi, es en este momento del desarrollo donde el modo en el que se otorgue la libertad es definitivo para el logro de la independencia. Una excesiva libertad puede ser vivida como abandono y sucede que pueden cubrirlo. Pero habrá que añadir, digo yo, que lo contrario tendrá sus consecuencias. Un excesivo cuidado de los padres, sus intromisiones y su falta de libertad para con sus hijos traerá como consecuencias problemas para la estructuración de la identidad y del yo. Y por tanto, podríamos aducir que en muchas ocasiones, tal y como lo enseña el psicoanálisis norteamericano, como lo enseña el psicoanalista norteamericano Paul Rosen en su libro Hermano Animal, nos dice lo siguiente: exactamente igual que la obediencia, un acto de desafío puede denotar dependencia por parte del individuo que lo ejecuta. Una de las tareas del desarrollo del niño consiste en enfrentarse con el problema de la identificación con sus padres. Una vez superada esta dificultad, ya no hace falta seguir luchando por liberarse de toda clase de dependencias. Generalmente este proceso tiene lugar en la adolescencia. ¿Por qué odia en el fondo el hijo al padre? Y mire lo que dice Paul Rosen: porque le ama demasiado y no se siente correspondido como desearía. Y ahí termina la cita. Y el autor nos recuerda una idea fundamental de Freud, según la cual todo ser humano debe asesinar, ojo, en sentido metafórico y simbólico, se entiende, a sus propios padres, para superar así el complejo de Edipo. Muy bien, allí nos vamos a encontrar, ya sí, con esto voy terminando, digamos ese encuentro ahora del adolescente con el adolescente ahora como un sujeto frente a la familia y frente a la cultura y la sociedad. Y termino entonces, digamos, con esto, y es lo siguiente: ¿qué podríamos decir al final con respecto a la sociedad y la cultura? El adolescente se constituye también con relación a las libertades del nuevo ciudadano que se afirma en su vida y existencia como un nuevo sujeto autónomo de la familia y progresivamente la cultura y la sociedad. Y nos dice Aberasturi, necesita adquirir derechos y libertades similares a los que los adultos tienen. Toda adolescencia lleva además el sello individual, el sello del medio cultural, social e histórico desde el cual se manifiesta, y el mundo en que vivimos nos exige más que nunca la búsqueda del ejercicio de la libertad sin recurrir a la violencia para coartarla. Entonces, de este periodo de la vida emergerá también el sujeto adulto con derechos, el ciudadano que la sociedad esperaría obtener como resultado de sus procesos de subjetivación. Así, una adolescencia difícil es el resultado de una sociedad difícil, hostil e inexorable, tal y como lo señala el mismo Aberasturi en las siguientes citas de su libro La adolescencia normal, y termino con estas citas. El adulto se aferra a su mundo de valores, un producto de los logros típicos de nuestra sociedad y sus alienaciones. El adolescente defiende sus valores y rechaza los que quiere imponerle el adulto, más aún los siente como una trampa de la que debe escapar. Su nuevo plan de vida le exige plantearse el problema de los valores éticos, intelectuales y afectivos,
Por tanto, implica el nacimiento de nuevos ideales. La violencia de los estudiantes no es sino la respuesta a la violencia institucionalizada de las fuerzas del orden familiar y social. Y por último, nos dice Averasturi, un clima de espera y comprensión para que el proceso no se retarde ni se acelere, es lo que esperaríamos de una sociedad que construye progresivamente una infancia y una sociedad, cada vez más humanas e igualitarias. Bien, Juliet, con eso ya termino. El lapsus de la soledad no es gratuito, hablando Gracias. de la adolescencia. Muchas gracias, Andrés, por tu intervención. Yo creo que hay unas preguntas que hemos tenido los clínicos en la cabeza desde que inició el proceso de pandemia y las clases virtuales, ¿cierto? Que es el lugar de la motricidad en función del desarrollo, cómo el niño y el adolescente tramitan con el movimiento parte de la experiencia y también cómo el colectivo, el grupo le favorece al chico tramitar una cantidad de asuntos, entre ellos, por ejemplo, los hormonales. El lugar del cuerpo y la identidad personalmente son temas que a mí me ocupan, me interesan a propósito de este asunto del confinamiento, ¿cierto? La mirada permanente o la sensación de la mirada permanente de los padres, por ejemplo, cuando los chicos están en la clase virtual, la inhibición que se genera porque la sensación de vigilancia permanente se agudiza, el hecho de no ver a un otro que devuelve el reflejo a través de la forma en que lo mira, sino verse concretamente la imagen en el reflejo, ¿cierto? Los chicos que les angustia, por ejemplo, prender la cámara en la clase. Muchos de los docentes han reportado, digamos, como ciertas situaciones o anécdotas asociadas, por ejemplo, al lugar de las cámaras, a lo que implica la cámara cuando no hay todavía un cuerpo materializado en términos de la transformación que sufre el cuerpo del adolescente para ser reconocido luego visualmente a través de la imagen. Entonces, bueno, creo que hay una serie de asuntos que podríamos conversar. Invito a los asistentes a que nos compartan sus comentarios o sus preguntas a través del chat o levantando la manito para poder darles la palabra. Juliet, hola, no sé cómo levantar la manito acá en Zoom. Bueno, así está muy bien, Juan Pablo, adelante. Gracias por este encuentro, me pareció muy interesante ambas exposiciones. Me queda la siguiente duda, como tratando de relacionar ambas posturas, una muy desde la salud mental y la constitucionalidad, lo público, y otra muy desde el desarrollo del sujeto, el sujeto niño y adolescente. Y es entonces, al darle voz y humanidad a los niños en esa primera infancia, incluso en la adolescencia, que no sé hasta qué punto también el hiperenfocarnos en la primera infancia nos hace invisibilizar un poco la adolescencia. Al darle esa voz, al intentar desde lo público, desde estas apuestas a los niños, niñas y adolescentes, ¿qué estaría perdiendo la cultura? O mejor dicho, que no se atreve a perder la cultura al no darle voz a ellos. ¿Qué se pone en juego? Es una pregunta para los tres, pues porque son los expertos en el tema. Y en este momento, pues, mis asuntos laborales, estoy trabajando con adolescencia en orientación vocacional, me hacen preguntar eso. ¿Qué se pone en juego entonces en la cultura cuando se cambian estas dinámicas que han sido tan establecidas como la invisibilización y el quitarle la voz a la niñez y a la adolescencia? Esa sería toda, Julieta. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Diana, Andrés.
Pues yo creería que no es una respuesta tan sencilla. Sin embargo, creo que conforme a lo que ha planteado Andrés y de pronto algunas líneas que yo he trazado, en relación a lo que se pierde la cultura y la sociedad, pues se pierde todo, ¿no? Porque pensar a la sociedad, digamos, en virtud de lo que plantearías como que es el adulto el que toma las decisiones, podríamos de pronto como cuestionar un poco, nos perdemos, digamos, entender un poquito el desarrollo y la adolescencia funcionalmente, o sea, realmente entender lo que implica precisamente poder construir la cultura, poder construir la sociedad, poder pensar el desarrollo mismo. Entonces yo creería que renunciar a la voz del niño y del adolescente es precisamente todo lo opuesto a lo que tú preguntas, o sea, se pierde la posibilidad de construir sociedad y cultura. Es decir, porque ese adulto que está allá, que entre comillas pudiera tomar decisiones, que piensa la política, eh, y que piensa como estos escenarios desde otro contexto, renuncia precisamente a entender esos lugares evolutivos, relacionales, sociales. Digamos, sería como una forma de plantearlo, ¿no? Bien, yo brevemente diré una cuestión. Definitivamente, ahorita Diana tocaba unos datos estadísticos que a mí, nada menos ayer en la mañana estaba hablando sobre suicidio en niños y adolescentes. Pues si uno tiene una sociedad donde hay niños de 4 años, hace 2 semanas alguien conocido tuvo que hacer una intervención en crisis por el suicidio de un niño de 6 años. No va a contar los detalles. Si uno tiene una cultura y una sociedad donde los niños tan pequeños básicamente están pensando en morir, yo creo que eso es un reflejo de nuestra sociedad. Ahora miren los adolescentes, o sea, cuando yo era joven, adolescente, digamos en esa transición estaba en pleno furor el mundo del narcotráfico. Y yo tengo que decir que muchos de mis compañeros de colegio fueron víctimas del narcotráfico, tanto porque cayeron en alguna cuestión o porque se metieron allí. Entonces siempre me he hecho una pregunta, es decir, yo tengo 42 años y desde que yo tengo 11 o 10 años, incluso más, aquí hay una cultura, sobre todo en Medellín, del narcotráfico, de un montón de cuestiones que se ha mantenido. Entonces yo creo que el adolescente también es una proyección de una sociedad, de una cultura. Es decir, el adolescente mal que bien adopta esas mismas respuestas que la sociedad y la cultura le da porque él no tiene otros recursos para responder. Tal vez en unos años, cuando sea adulto, él mismo genere sus propias respuestas, pero el adolescente, incluso las mismas teorías del desarrollo moral lo demuestran, el adolescente está en esa última etapa de desarrollo cognitivo, emocional y psíquico. Faltaría de pronto algunas otras cuestiones para, digamos, dejarlo relativamente cosificado como estructura, pero yo consideraría que los niños y los adolescentes en su conducta y comportamiento son el reflejo de la sociedad que nosotros hemos construido. Yo creo que podemos hacer una invitación a partir de la pregunta de Juan Pablo y es, bueno, nosotros como psicólogos y desde la psicología clínica, ¿cómo le devolvemos la voz al niño y al adolescente, cierto? ¿Cómo le devolvemos la voz en la construcción del motivo de consulta, en la construcción de la ruta, digamos como de intervención también que estructuramos con ellos, ya sea a nivel individual o grupal? ¿Cómo les devolvemos la voz cuando nosotros logramos subjetivarlos y poder ver más allá de una conducta o un síntoma que traen los adultos y que además preocupa y ocupa a los adultos? Le doy la palabra a Andrés y después Santiago. Okay, buenas noches para todos. Julia, Diana, Andrés, compañeros. Como una pregunta así como específica para Diana y una para Andrés. Me llamó muchísimo la atención en la exposición de Diana, donde hace la reflexión o se pregunta, o se autopregunta con respecto a lo que se puede estar enseñando de manera tan enfática en tanto el uso de las técnicas en los procesos clínicos, ¿cierto? En el mundo clínico. Y hace como una invitación, una reflexión a pensarse un poquito más allá, ¿cierto? Pensarse una atención clínica no centrada necesariamente en individual, sin dejar de lado esta parte,
pero automáticamente al momento de hacer ese tipo de preguntas me hace pensar, entonces, ¿cómo desaprender lo aprendido desde las instituciones inherentes a todos los niños? Estamos hablando de familia, estamos hablando de escuela, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de todas estas otras instituciones que tienen una forma muy específica de ubicar al niño, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Hay una propuesta de empezar a hacer proyectos, de empezar a hacer políticas públicas, pero a mí me parece más importante, y le pregunto esto así de manera directa, Diana, es el discurso, la lógica. Uno ve las políticas públicas y hay una ubicación casi que jerárquica, ¿cierto? Donde ubican a un niño disminuido y desde allí como incapaz, ciertamente incapacitado, y desde ahí ya también dan cuenta de lo que es ese niño o esa niñez, como lo estamos concibiendo. Entonces quería preguntar cómo es eso, ¿no? Como más bien abierta para poder hacer un tipo de reflexión de lo aprendido y cómo desaprender eso, porque me parece mucho más complejo. Y para Andrés, una de manera directa, entonces, la adolescencia aplazada en la adultez, ¿dónde queda? La afectación y la conexión con la sociedad y con sí mismo. Esa adultez aplazada que nosotros ahorita estamos viendo, ¿cierto? Conductas adolescenciales en personas adultas biológicamente de 30 a 35 años viviendo con sus padres, conductas infantilizadas o adolescenciales más bien, ¿cierto? Que todavía vemos, ¿qué pasa ahí con ese desarrollo? Para Andrés. Gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, que es una pregunta bastante interesante. Y sí, la pongo en el plano como de la reflexión, en virtud como de la oportunidad que tenemos de dialogar con distintos escenarios, por decirlo así. Yo no estaría tan segura de que debamos desaprender lo que hemos aprendido, porque no creo que esté mal eso. Solo que pienso que esa no es la única vía, es decir, pensar lo individual, la psicoterapia y estas formas en las que nos han enseñado en este momento, porque, digamos, si pongo en plano cómo nos enseñan ahora y cómo yo aprendí antes, hay una diferencia en relación como a la intervención y al plano de la intervención del psicólogo. Es decir, yo en ese momento cuando me formaba, pues yo no dudaba de mi papel, pero entonces el estudiante de hoy sí duda mucho de su papel, como de su responsabilidad, y esta pregunta que planteaba Juliet del cómo lo hago es una duda permanente, es decir, como si desconociera mucho su rol como profesional. Entonces yo creería que más allá de eso hay que empezar a reflexionar al interior de las instituciones, de los programas, como disciplina, realmente tener unas discusiones en relación a lo que estamos formando. Te voy a poner un ejemplo. En las universidades, o muy pocas de ellas, realmente forman en políticas públicas, por ponerte un ejemplo. Entonces, los psicólogos carecemos de ese conocimiento en formación de políticas públicas, en diseño de proyectos, estrategias, escenarios de transformación real de política pública. Entonces, estamos muy metidos, y ahí sí, digamos, lo discuto con todos los escenarios y los lugares en los que estoy. El psicólogo le da mucho la espalda a la realidad real de nuestro país y a la realidad real de lo que acontece con el sentir de los seres humanos. Niños, adolescentes, adultos mayores, grupos, cultura, en general le damos la espalda a los problemas reales y al dolor psíquico de las personas. Entonces, en ese sentido, por ponerte un ejemplo, no carecemos de esa formación para los profesionales en política pública. Entonces, en ese sentido, yo creería que tendríamos que empezar a sumarnos y a preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad con la sociedad desde el plano de nuestra profesión. Y en ese sentido, necesitamos la formación, necesitamos tener espacios de discusión de transformación de la política. Hay cosas que no puede hacer solo el Colegio Colombiano de Psicólogos, hay cosas que no pueden hacer solo las universidades, hay cosas que no se pueden hacer solo desde las secretarías de salud o desde las gobernaciones. En ese sentido te respondo con algo que dice Cyrulnik con respecto a la resiliencia. La resiliencia no va a poder tener lugar en la medida en que todos no hablemos el mismo idioma. Y eso significa que si tenemos una idea de infancia,
en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en la sociedad en general, en la familia, hablemos el mismo lenguaje de lo que es un niño y de cómo entender un niño, por pensar algunas ideas. Y en ese plano, desde esa concepción que tengamos de niño, desde esa concepción que tenemos legal del niño, desde esa concepción que tenemos social del niño, poder intervenir, poder pensar nuestras disciplinas y nuestras responsabilidades como profesionales. Entonces yo creería que es una reflexión que tenemos que dar al interior de las universidades, al interior de la profesión, pero por supuesto preguntarnos como profesionales, o sea, particularmente cuál es el lugar y nuestra responsabilidad en la política pública, o sea, en el desarrollo de política pública. Digamos, por muchísimas otras cosas que debemos dar la reflexión, pero creería yo que inicialmente tendríamos que pensarlo desde ese escenario. Por ejemplo, un psicoterapeuta no puede estar solamente formado en psicoterapia, necesita formarse en política pública. Hay que formarlo en gestión y realización de proyectos. No se puede formar solo en el ejercicio de la psicoterapia individual. Es imposible porque el trabajo clínico no está solo en la psicoterapia. No está solo en la psicoterapia. Hay algo más que necesitamos precisar. Sería como mi reflexión. Es que estamos aquí en un diálogo con los estudiantes. Estamos hablando de esto, ¿cierto? Incluso estamos hablando de esta ley nueva que salió hace 2 días para prohibir el maltrato, digamos el castigo físico, que no, pues en un país donde el maltrato es pan de cada día, pues una ley como esa es un poco un perogrullo, diría yo, pero pues es bueno que de pronto aparezca algo así, pero me parece que Viana ahorita estaba poniendo, digamos, un tema y es pensar el niño. Que la ley 1098, infancia y adolescencia, cuando yo la miro es una perversidad, porque hay países en el mundo donde un niño a partir de los 6 años puede ser castigado con una pena de cárcel si ha cometido un delito grave. En Inglaterra, por ejemplo, hay cárceles para niños muy pequeños, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que Viana señala es importante. Yo las leyes que conocí las tuve que conocer por fuera de la universidad para poder establecer un diálogo con las políticas públicas de municipios y gobernaciones para poder hacer proyectos. Yo incluso a mis estudiantes les digo, estudia ley 1616 porque es una ley de salud mental que nos cubre, le falta un montón de cosas, pero por lo menos hay. Y creo que los psicólogos deberíamos participar un poco más en política. Creo que vivimos como en una burbuja allí bastante particular. Ahora, con lo que decía Santiago con respecto a los comportamientos infantiles o adolescentes de adultos. Santiago, discúlpame. ¿Qué? No, Santiago fue el que preguntó ahorita, no me hagan cara aquí mal, disculpen. Sí, fue Santiago. Santiago, es que aquí no me hagan atender. Santiago pregunta por ciertos comportamientos adultos. Santiago, discúlpame, pero ¿cómo definir la madurez? Porque los europeos llegaron a una conclusión hace 10 años. Los europeos extendieron la adolescencia hasta los 26 años. Los franceses decidieron eso. ¿Por qué? Porque las exigencias sociales y culturales se han extendido. Es decir, a un pelado, mis abuelos se casaron a los 16 y a los 26 años ya tenían 10 hijos. Hoy en día una persona de 26 años está consiguiendo su primer trabajo, está pensando en hacer maestría, aquí los tenemos. Entonces, ¿qué es ser maduro? Yo creo que eso hay que preguntarlo primero. ¿Y qué sería un comportamiento maduro? Disculpe que yo me ponga como ejemplo, pues yo compro muñecos de superhéroes todavía. Eso me haría un infante, de pronto, no sé, para mi madre tal vez. Pero, ¿por qué tendríamos que decir que esa conducta es más propicia de un niño o de un adolescente? ¿Me hago entender? Por eso es que creo que la definición de niño no se ha terminado de construir, porque el niño existe hace un siglo, antes no existía. La mujer es otra definición por terminar de hacer. El hombre está redefinido y mal definido y quedó mal definido y así quedó, gracias a Dios. Pero la mujer, el adolescente, el niño, aún falta una construcción simbólica que nos permita entenderlos mejor. Mira, hay países en el mundo donde la mayoría de edad es 16 años. Usted a los 16 años puede fumar, tomar, votar. En otras partes usted puede hacer eso a partir de los 21, algunas otras cosas a los 18.
Entonces, fíjese que no estamos muy claros, digamos, en una definición exacta de qué es un niño o qué es un adolescente. Muchas gracias Andrés y Diana por sus respuestas. Ahora sí, Santiago. Bueno, buenas noches. Primero agradecerles por este espacio, me parece un espacio fabuloso y qué bueno que se siga permitiendo espacios como este. Segundo, pues hablar de algo que ya pienso yo que se ha mencionado de una u otra forma, pero aún así me parece súper importante recalcar, y es el hecho de, bueno, miremos por ejemplo el niño desde cómo ve la cultura al niño, pero también cómo, digamos, hace parte el niño en relación a la cultura, y es el hecho, por ejemplo, de cómo se mueve un grupo, cómo se mueve una cultura cuando hay un niño, por ejemplo, que está siendo agredido, cuando hay un niño, por ejemplo, que está siendo, no sé, violentado de manera psíquica, ¿cierto? Cómo empieza a reaccionar de una u otra forma esta cultura ante ese fenómeno, ante el fenómeno del niño, ¿cierto? Entonces, yo pienso que va más allá, como dicen ustedes y proponen, de un simple trabajo clínico. Yo pienso que es también comprender, y lo que dice Andrés también, el niño viene a verse realmente, a hacerse figura, hace muy poco, realmente. Por ejemplo, la palabra juventud, falta de luz, ¿sí? Etimológicamente significa eso. Y, y cómo entonces, bueno, ahora por ejemplo, eh, la psicóloga, qué pena, se me fue el nombre, nos compartía, por ejemplo, que, que con la diferencia de la época en la que Freud veía el niño y la época actual, y yo pienso que sí, la visión puede ser muy similar, se sigue viendo un niño que se sigue, digamos, dándole esas visiones de adulto desde tan niño, ¿cierto? Y yo pienso que eso no tiene que ser algo negativo necesariamente, es algo que hace parte de la cultura y que lo que va a hacer es que el niño va a desear también justamente esa adultez a partir de esa representación que le ofrecen. Eh, pero todo eso me lleva también a nosotros como clínicos, entonces en nuestro ejercicio clínico, ¿cómo estamos viendo al niño? Yo pienso que nosotros estamos representando lo mismo que hace la cultura. Estamos viendo al niño desde una visión de adulto. Mira, por ejemplo, Jorge Bucay, psicólogo gestaltista, habla un poco de eso en una conferencia en YouTube para los que los quieran buscar, el niño interior, es supremamente interesante. Y lo que hacen, y lo que pasa mucho es que muchas señoras ya de edad, pues, ya digamos, una etapa en la que todavía se veía mucho, digamos, una época de Freud más o menos, eh, decían, pero es que los niños de ahora con su tecnología se distraen, ya no prestan atención, ya son muy groseros, y él les decía, esa sigue siendo una visión de adulto. ¿Cómo empezar a ver al niño como niño desde una visión no de adulto, ¿cierto? Entonces esa es la invitación que yo hago con esto y de una vez llevándolo a la pregunta, y es el hecho de, hombre, el niño no se pone a decir, ay, es que los niños de ahora, el niño simplemente está en proceso de experienciar, de vivir, digamos, participar desde su visión de niño. Sea el juego, por ejemplo, que ya sabemos que el juego se define como una labor, ¿cierto? Como un trabajo. Y que digan que el juego no es serio, pues realmente es algo, yo diría yo que es conocimiento realmente de lo que significa el juego. El juego es algo demasiado serio. Solo que implica una diversión, ¿cierto? Algo que nos hemos olvidado nosotros los adultos. Entonces, justamente, por ejemplo, esto yo pienso que hace que el hecho de untarnos un poquito de esa niñez, esto del niño interior que se volvió famoso en la posmodernidad y ya es una frase, digamos, más de coach y bueno, pero que realmente si nos ponemos a ver de manera seria y a escuchar de una manera más atenta, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, eso nos puede dar una imagen del niño de manera diferente. Y en nosotros como clínicos darle lugar a ese niño, no como una visión solamente de, como decía ahora la compañera psicóloga Viana, dice acá, voy a llamarla así, qué pena, como decía ahora Viana, de
del hecho de no quedarnos en la patología, porque eso es una interpretación, ¿cierto? Es una forma de interpretar al niño, y sigue siendo una forma de interpretar al niño desde la adultez. Y entonces ahí empezamos a preguntarnos, pues madre, entonces ¿desde dónde estamos patologizando al niño? Y sí, la patología dice, hay depresión en los jóvenes sobre todo, creo que desde los 11 años, ustedes me corregirán, el caso es que empieza a hablar de una patología en los jóvenes, y yo me pregunto, pero entonces, ¿desde dónde se está viendo? Porque ahora, por ejemplo, yo estaba en una conferencia en la mañana que estaban hablando patología en el CES, y decían, hay dos formas de ver la patología, de una manera biológica, que es la explicación por medio del cuerpo, pero se queda corta, se ha descubierto que se queda corta, y hay otra forma de verla, por ejemplo, desde el sí mismo, desde el self, o sea, la personalidad, desde la configuración de la personalidad, y a partir de eso empiezan a surgir, digamos, las patologías, de una comprensión más moderna. Pero entonces yo pregunto, y pucha, entonces ya están diciendo que el niño tiene su personalidad configurada, ¿cierto? Entonces, empezar a cuestionarnos eso, porque entonces estamos viendo, de nuevo, insisto, queriendo ver al niño desde una visión adulta, adultocentrista, me atrevería a decir yo. ¿Cómo empezar a acercarnos más a esa experiencia del niño desde una visión del mismo niño? Y cómo empezar a ver esa patología como, por ejemplo, un fenómeno que se está manifestando, que puede ser malestar cultural, malestar personal, pero que de una u otra forma el niño también lo puede interpretar de una manera diferente, no como, ay, yo le estoy haciendo daño a la cultura, sino como esto hace parte, por ejemplo, de una configuración familiar, esa es mi forma de relacionarme, y para mí no es algo anormal. Hace parte de mi experiencia, y es más, hasta puede ser gratificante, me voy a atrever a decir esto acá con usted, puede ser gratificante esa experiencia que está teniendo el niño, así para nosotros desde el adultocentrismo sea una patología. Bueno, es como lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Le damos la palabra a Elizabeth y luego le damos espacio nuevamente a Viana y a Andrés para que hagan feedback de los planteamientos de nuestros asistentes. Elizabeth, tienes la palabra. Gracias, buenas noches. Bueno, yo voy a hacer una presentación corta, pero más que pues por algún tipo de mérito, es más porque quiero que puedan entender esta posición. Yo soy psicóloga clínica en la Universidad de San Buenaventura hace 16 años. Yo ya estudio actualmente la carrera de Derecho y estoy en 7º semestre. Y empiezo con este aporte, es lo mismo que decía el compañero anterior en la intervención, es invitándolos, y lo decía la primera ponente. ¿Qué falencias tan grandes tenemos nosotros en esta maravillosa carrera? Porque para mí es una cosa mágica, maravillosa, frente al desconocimiento de políticas públicas, y voy a hablar a nivel general de política. O sea, cuando uno empieza a estudiar Derecho, yo lo empecé a estudiar y lo voy ahora sí especificar, porque siempre, desde que me egresé, he tenido relación directa con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trabajé en todos los programas de ellos, a excepción del de adopciones, y me vi enfrentada siempre a muchos criterios jurídicos que no entendía, y el egocentrismo de los abogados, al cual no espero llegar yo cuando me gradué, y veía que ellos, los psicosociales, somos muy denigrados, ¿cierto? Entonces, ellos toman medidas frente pues, a la ley, y nunca éramos tenidos en cuenta, antes peor, ahora un poquito más con las modificaciones en el sistema judicial, pero antes no, y igual las medidas eran tomadas por ellos, y simplemente los psicosociales, hablo también trabajador social y psicólogo, teníamos que acatar. Entonces, a partir de ese conflicto mío con estos personajes, empecé a estudiar Derecho y me di cuenta de la enorme falencia. Después empecé a trabajar con los entes territoriales, o sea, alcaldías, y uno se daba cuenta que nosotros, cuando tenemos estas falencias desde las carreras, y no solamente en psicología, pero voy a hablar de esta específicamente, vemos la falencia para todo. Participar en las políticas públicas, estoy de acuerdo con el anterior ponente que decía, parece que es Andrés, y decía, es que la 1098, claro, la 1098 tiene infinitos errores, pero yo quisiera saber cuántos de los psicólogos especialistas en cualquier cosa han participado en las ponencias que hacían en Bogotá para establecer esa ley. Pues cuánto. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en uno de mis últimos empleos que era el ICBF, encontré a un gran psicoanalista que trabaja en la San Buenaventura, no sé si todavía es docente allí, que es Oscar Muñiz, participando en los procesos del sistema penal de adolescentes, ¿cierto? Pero uno ve la participación muy poca frente a eso, y frente a todo el aprendizaje político, judicial, que requieren estas leyes para poder llegar a decir lo siguiente. Miren
contraposiciones que hay. Un menor, o sea, usted hasta los 18 años puede ser judicializado bajo el sistema pues de la persona adulta, pero si un menor de 14, ¿cierto? Se involucra, digamos, con un menor de 16, se involucra con una menor de 14, sí puede ser judicializado bajo, digamos que el sistema penal, que igual no le genera cárcel, pero hace todo un proceso incluso con fiscalía, de investigación, porque ahí se supone que hay un abuso. Entonces, miren las cosas que uno se encuentra en esto, que no hay quien vaya, digamos, y hablo quiénes, hay una sola golondrina, no hace un verano. Entonces, si todos en ese proceso que dice la primera ponente, nosotros no conocemos la política, nosotros no conocemos la constitución, nosotros no conocemos el articulado, cuando uno llega con tantas falencias, por eso es que nos pasa los conceptos como el de la vicepresidenta tan terribles, como el que dijo hace como un año y medio, que ya habían demasiados psicólogos que no siguieran estudiando esa carrera, pues ¿cierto? Entonces uno se encuentra ese tipo de cosas y esas manifestaciones tan terribles, pero es a partir de ello. O sea, ¿qué posición de nosotros? Lo que ella decía, no solamente tenemos que ser educados para ser terapeutas, para tener un enfoque específico, entonces yo soy dinámico, trabajo desde el psicoanálisis, el cognitivo, o una posición, digamos, frente a determinadas cosas ya muy precisa. No, yo pienso que nosotros debemos ser integrales y nos falta a nosotros, y lo veo, para poder hacer críticas frente a muchas cosas, el conocimiento de la ley, la participación en esto y la adición, yo pienso que en los pensum de materias básicas, desde eso, y lo veo desde el conocimiento que tengo ahora preciso de la ley y de que me hubiera ahorrado tantos problemas en muchas cosas dentro del trayecto de mi vida profesional, con este conocimiento y de aquí para adelante, ¿cierto? Porque yo vivo en el municipio de Envigado y veo que la política pública para adolescentes y juventud va enfocada toda a generar líderes que vayan enfocados hacia la política. Y entonces desconocemos un montón de cosas que se exponen aquí, pero que no hay quien vaya y se las diga y se las haga entender a los políticos. No hay. Pues yo de verdad siempre estoy muy atenta frente a ir a participar, pero vuelvo y digo, no tenemos el Colegio Colombiano de Psicólogos, no sé, pues uno ve a Diego Castrillón, que es muy famoso y que es el que tiene como un contacto directo con el sindicato de psicólogos, pero uno ve una participación muy poca frente a eso y frente a que no nos queremos involucrar. Sin embargo, si no nos involucramos y aprendemos el manejo de esto, vemos cómo vamos denigrándonos nosotros mismos, con empleos que nos ofrecen un salario mínimo, ¿cierto? Y con todo lo que pasa alrededor de esta carrera, que para mí es maravillosa, pero que al paso del tiempo, si no nos agrupamos, si no pensamos y si no empezamos a pensar en el futuro, que todo está conectado con la política y con el conocimiento de esto, vamos a seguir estancados. Y pienso que cada vez peor, porque sí hay, desafortunadamente, universidades de garaje que han hecho que esta carrera se vuelva otra cosa, ¿cierto? Entonces, es mi aporte, es simplemente invitarlos, si no lo dan, si no lo conocimos, o a los que hacen las críticas de las leyes, hombre, participemos también para modificarlas, participemos para generar cambios y ese tipo de cosas, porque si no vamos a seguir estancados en eso, en una crítica. Es terrible, para mí es terrible manejarla y ejecutarla, y finalmente lo voy a decir desde aquí. Para conseguir un empleo público, lo primero que le preguntan a usted son leyes, ni siquiera le preguntan por cosas de su cargo, porque yo presenté el de entes territoriales ahorita para la Comisión Nacional de Servicio Civil el 28 de febrero, que fue a nivel nacional, y les digo sinceramente, las funciones de un psicólogo en una comisaría de familia no son de esto, o sea, son casi lo que preguntan a mí, como el empleado público tiene que ser perfecto según la condición y lo que está pensado desde la política de qué es el empleado público. Solo las preguntas asociadas a nosotros iban todas enfocadas primero al conocimiento de la ley y a la aplicación desde lo que hacía incluso el abogado, ni siquiera nosotros como psicólogos. Entonces desde ahí dejo un cuestionamiento que me quedó a mí muy grande, desde allí nos califican. Y si las desconocemos, entonces yo puedo decir que mucha gente perdió eso porque no era ni siquiera un examen adecuado para nuestro perfil de psicología. Entonces desde allí vuelvo y abro el interrogante, los invito, abramos los paradigmas y pensemos que prepararnos en esta carrera también es abrir otras puertas, ¿cierto? Y que nos empecemos como a manifestar desde otros lados, con otros conocimientos para que seamos más fuertes en este gremio de psicólogos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por esa invitación a que
nos dejemos tocar también, digamos, como por el cuerpo y el interés y podamos acercarnos más a las leyes. Y además creo que hay una invitación allí también a que nosotros seamos más activos en la construcción de los procesos, incluso del mismo rol. Pensaba mientras hablabas que muchas veces nuestro rol y nuestros escenarios están construidos por médicos, por psiquiatras, ¿cierto? Y nosotros llegamos y nos acomodamos un poco al discurso que ellos nos han prestado. Creo que nos falta a nosotros también poder construir esos escenarios y para ello, pues, lo político es necesario. Invitaría a Andrés y a Viana ya para cerrar este espacio que de pronto nos compartan de manera muy concreta como aquellos elementos en función de la formación del clínico que es importante debamos tener en cuenta cuando estamos interesados en trabajar con niños y adolescentes. Bueno, pues además de conocer la política que rige el escenario de lo infantil, diré 3 cosas en relación a la formación en particular. Uno, que tiene que, digamos, un psicólogo que pretenda ser psicoterapeuta tiene que ser un experto en desarrollo. O sea, sería como ser terapeuta, pero sin las bases. O sea, hay que ser un experto en desarrollo, hay que ser un experto en personalidad y hay que tener claro una epistemología de trabajo. Es decir, yo no puedo ser hoy dinámico, mañana cognitivo, pasado mañana humanista, no. Yo tengo que estar parado en un escenario epistemológico que me permita a mí una teoría para poder hacer un procedimiento y cumplir con unas metodologías y unas técnicas. Entonces, en ese escenario creería yo que esos son los elementos. Por supuesto, conocer la política, por supuesto, conocer el marco legal de lo infantil, del escenario de la infancia, por lo menos en nuestro territorio, ¿verdad? En Colombia. La formación en desarrollo, en personalidad, en psicopatología y pues nuestro escenario epistemológico de intervención. Antes de cerrar y digamos haciendo un aporte a la compañera que hizo su última intervención acerca del Colegio Colombiano de Psicólogos, el Colegio Colombiano de Psicólogos interviene en política pública. Hay varias personalidades, digamos a nivel nacional, que trabajan como representantes del colegio, del gremio, aportando al trabajo que se hace sobre política pública en salud mental. Pero este trabajo es muy reciente y digamos que no ha tenido, de pronto no ha tenido como la visibilidad que merece porque, digamos, como profesional y como gremio nos hemos negado a participar precisamente de esa discusión. Pero también desde los capítulos, que son 11 capítulos a nivel nacional, hay representantes en los comités departamentales y distritales de salud mental. Entonces, digamos que sí es representación, pero como les digo, esta participación viene siendo reciente, ha sido, digamos que buscada iniciativamente por el Colegio Colombiano de Psicólogos en estos representantes. Entonces, digamos que los pasos que se han dado tal vez no son tan visibles en este momento, pero se han dado. Sin embargo, invito nuevamente a todos a hacernos más responsables de este compromiso que tenemos con la sociedad y con nosotros mismos en nuestra disciplina. O sea, no podemos exigir cosas si no participamos de esas decisiones que son trascendentales a nuestro quehacer profesional. De pronto, Viana, allí si nos pudieras orientar a los que estén interesados en participar, de pronto como cuál es la vía, que también creo que como hay desconocimiento, si pudiéramos en este instante saber y acercarnos un poco más a esas formas. Sí, yo creería que inicialmente contactarse con los capítulos, entiendo que pueden haber personas distintas aquí de distintas regiones o zonas del país, contactarse con el capítulo en particular. De pronto, si tenemos muy poca información acerca del asunto, entrar a la página del Colegio Colombiano de Psicólogos, ubicar la zona de capítulos y a través de los capítulos se podrán ver las ciudades y los referentes nacionales de cada uno de los capítulos. Inicialmente con ellos podríamos tener los contactos y proponernos también a participar de la representación nacional de campos y capítulos que son importantes también para la discusión en temas de salud, de psicología y pues de nuestra disciplina. Muchísimas gracias, Diana. Así que ya saben, chicos, a repasar sobre desarrollo, a estudiar sobre todo lo que tiene que ver con normatividad. Andrés. Bien, yo no voy a... Bueno, creo que Diana respondió muy bien. ¿Qué tendríamos en cuenta para la intervención clínica? Lo que sí quiero decir es algo que surgió aquí entre nosotros sobre una cuestión
mientras escuchábamos, y era si de pronto tal vez lo que hacemos en clínica no es en el fondo atender los traumas de la niñez, independientemente incluso con la persona que trabajemos. Y me pareció incluso una intervención muy interesante, porque esta semana pues estaba leyendo este libro que se llama Lo que queda de la infancia, Colette Soler. Y Colette Soler, por allí en la introducción, dice lo siguiente: se constata que la palabra del paciente es irresistiblemente aspirada hacia las historias de papá, mamá y de todas las figuras originarias de la infancia. Esta captura plantea la pregunta sobre aquello que se perpetúa desde los primeros efectos del lenguaje y la crianza materna y del discurso de la sociedad, tanto a nivel de lo pulsional como de los síntomas, y cómo ello influye en las opciones de la subjetividad. Y al final pregunta esto muy bello: del niño que fue, ¿qué permanece en cada uno de nosotros? Entonces, creo que una posición muy interesante que siempre se ha tenido a partir de las teorías del desarrollo es que aún tenemos esas ciertas cuestiones que nos quedan de la infancia, pero últimamente también surgió aquí en la discusión, se han ofrecido muchas de estas terapias del niño interior. Incluso yo mismo he escuchado a mis pacientes que me dicen, no, es que hoy vino la niña interior. Yo me desconcierto, pero pues, como un buen analista me callo. Porque eso está muy en boga también, no solamente en Los Simpson, que en Los Simpson hace unos años salió esto del niño interior. Bart se aseguró de aprovecharse muy bien de esto, pero creo que los psicoanalistas y también todos los psicólogos que estudian el desarrollo sabemos que hay secuelas de lo que sucede en la infancia. Y de una u otra manera, esas secuelas se van a ver en la construcción del carácter y de la subjetividad de cada uno. Quería cerrar con esas palabras. No sé si Viana de pronto quisiera añadir algo más. Sí, una cosa con respecto a lo que has dicho, digamos que nosotros trabajamos con lo infantil, es decir, lo infantil es atemporal. Es decir, eso es lo que sigue teniendo efecto, eso es lo que sigue permaneciendo ahí, aun si tienes 43, 35, 50, 100. Es lo infantil, no la infancia. O sea, la infancia es el proceso madurativo constitucional allá, pero lo infantil es lo que permanece. Por eso, digamos, ocurre lo que nosotros nos encontramos en la psicoterapia en el adulto, en el adolescente, digamos, en la persona que llegue, ¿no? Que haya transitado por ese momento. Trabajamos con lo infantil. Bueno, agradecerle nuevamente a Viana Bustos por estar acá en este conversatorio, a Andrés Palacio también. Agradecemos a nuestros asistentes, a los que participaron y a los que se quedaron también pues como con sus preguntas allí. Recuerden que está siendo transmitido por Facebook. Si quieren realizar preguntas o hacer comentarios también a través de esta plataforma de red social, también podemos seguir por allí la discusión. Bueno, creo que hemos dado fin a cumpliendo a plenitud nuestro objetivo. Que tengan una feliz noche, que tengan una Semana Santa de mucho descanso. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz Chao, noche. gracias a los asistentes y le doy las gracias a los estudiantes de la maestría por aguantarnos hoy en la noche. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Chao. Gracias, profe. Chao. Gracias.